Pero yo creo que el creyente, el que se agarra del Señor, aún los cuerpos lo alimentan. Él hace producir al 100 por 1 en tierra árida. Él coloca monedas de oro dentro de los pescados. Él hace llover panes sobre nuestras vidas. Hay que estar metido en el corazón de Dios para experimentar estas cosas. Así que vámonos comienzo con Joel capítulo 2, versículo 25. Y hoy quiero hablar acerca de la restitución. La restitución, y particularmente vamos a hablar de la restitución financiera. Es algo que por muchos años Dios me ha estado hablando a través de muchos hombres, amigos, personales, y tengo que confesar que lo he rehusado. ¿Por qué lo he rehusado? Porque ha habido tanta manipulación en el pueblo del Señor, se le ha hecho tanto daño a tanta gente con la bendita prosperidad, ¿ok? Pero la que no es bíblica, pero sí hay una prosperidad bíblica. Y hoy quiero enseñar acerca de eso, lo que dice la palabra, acerca de cómo Dios quiere que nosotros siempre seamos bendecidos. Dios nos quiere promover, nos quiere dar. Él necesita que nosotros tomemos el reino y lo avancemos hacia adelante. Y como decía un pastor en Cartagena, esto no se hace con botones ni con hojas en los árboles. Hace falta el dinero, ¿ok? Ahora, el dinero no es el epicentro. El epicentro sigue siendo el Señor. Escuche esto. El dinero nunca es más importante que Dios. Pero Dios, que es el más importante, nos va a buscar a nosotros por la mayordomía que tengamos con ese dinero que nos haga llegar a Él. ¿Cuántos me entienden? O sea que sí, es importante que sepamos manejar los asuntos financieros. Porque muchas de las cosas que nos ocurren a nosotros es que no sabemos o lo hacemos mal. Y terminamos siempre, no porque Dios quiere, porque nosotros nos metemos. Así como las penas. Te dan penas nuevas, pero no le llenas el colesterol al ejercicio. ¿De cuántas veces Dios va a hacer el mismo milagro? Y él es un Dios también que disciplina. Así que dice la palabra aquí en el versículo 25: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra nosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Hemos repetido varias veces que una de las vergüenzas que el pueblo de Dios está pasando, y específicamente el pueblo hispano, específicamente en este país, porque en otros países no tienen ese problema. Aquí son discriminados, indocumentados, nos consideran ciudadanos de tercera clase, pero de aquí es donde Dios va a sacar algo que va a conmover a esta nación, y lo está haciendo. Entonces, dice que nunca jamás seremos avergonzados después de la restitución. Él va a restituir todas las cosas. Y dice que va a restituir lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Así, todas son tipologías de lo que Satanás puede hacer en diversas formas. Digamos que son potestades, principados, gobernantes, lo que dice Efesios 6. Eso es lo que dice ahí. Es un solo que está haciéndolo. Una sola mente que está trabajando en contra de la destrucción del pueblo de Dios. Pero como siempre, Dios sale, se levanta su mano y hace retroceder al enemigo, y Él es quien avergüenza al enemigo. Es momento que nosotros tomemos ventaja de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y de eso quiero hablar hoy, que Dios es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios de prosperidad. Una de las cosas que Jesús vino a hacer, dice que siendo rico se empobreció. Siendo rico se empobreció para sacarnos de la pobreza. Pero para que yo salga de la pobreza, es mi mentalidad que tiene que cambiar. Es mi mentalidad. Ahora, con todo y esto, quiero decirles que el dinero y las posesiones nunca van a ser lo más importante que pueda hacer el Señor. Y es la salvación. Es la salvación. La salvación se logra porque el Señor mismo tiene en su corazón el deseo de traer a todo ser humano a su
su reino. No tienes que tener millonadas para salvar. Está dentro de ti lo más sobrenatural, que es despertar el espíritu de una persona a través de la palabra de Dios y sacarlos de las tinieblas y llevarlos a su luz. O sea que no depende tampoco de que tengas tanto, es la disposición del corazón. Dios está tratando con nosotros en cuanto al carácter, porque si el carácter nuestro no se alinea con Dios, Dios no puede hacer nada con nosotros. Así que es importante eso, restitución. Y quiero ser específico acerca de la restitución financiera. La restitución financiera para nosotros comienza, repito, con nuestra mente. Tenemos que cambiar la forma como pensamos. Tenemos que buscar la mente de Cristo. Y como dije el día de ayer, la mente de Cristo no es algo que te va a poner a ti en la cabeza, es algo que me toca buscarlo. Toma trabajo, toma sacrificio, toma dejar de hacer algunas cosas que parecen interesantes por hacer cosas que te van a quitar energía, pero que al final te dan gozo. ¿Estamos ahí? Entonces, hay principios inviolables. Hay principios inviolables que Dios nos está dando, no el hombre, Dios los está estipulando. Pero a veces nosotros hacemos más caso a los principios del hombre que a los principios de Dios. Tengo que repetirles que el centro, el comando nuestro, no es nuestra mente. Cuando Dios habla al hombre, no habla la mente, habla el espíritu. Y el espíritu le da a la mente lo que Dios le dio. Pero cuando caímos en el pecado, el hombre comenzó en su epicentro como la mente. Y actualmente cuando venimos al Señor, venimos con un corazón transformado, un corazón que ama a Dios, pero nuestra mente está rezagada, está obtusa, está cerrada, no está renovada. Y ahí es donde no recibimos los principios de Dios. Entonces usted puede leer la Biblia y puede leerla de tapa a tapa, todas las versiones que quiera. Pero si no hay alumbramiento en su espíritu por Dios, usted nunca va a aplicar los principios. Usted está viviendo en dos aguas. Usted está viviendo en dos mentes. Usted ama la palabra cuando la lee o cuando la escucha, pero nunca la puede hacer. Porque usted hace lo que está en su corazón. Y lo que está en su mente viene de la parte caída nuestra. Entonces les digo hoy que la restitución nunca va a ser algo gratis que viene de Dios, sino algo que Dios tiene que trabajar con nosotros. Dios tiene que hacer cambios internos en nuestro ser. Tiene que liberarnos de escondidos que tenemos ahí, cosas que creemos que no tienen sentido. Entonces cuando apliquemos los principios, vamos a ver resultados. Por ejemplo, Gálatas 6 dice, no os engañéis, lo que el hombre siembra, eso va a cegar o a cosechar. ¿Verdad? Es un principio no humano, es divino. O sea, no seamos tarados, no nos engañemos, no seamos torpes. Lo que yo siembro, últimamente eso voy a cosechar si me mantengo esperando. En esa es la parte de muchas lecciones. Número uno, que cuando usted siembra, todo lo que cultiva porque espera un resultado. Nadie cultiva para dejar la semilla tirada. Cuando usted cultiva, es porque ya en su mente está contando con lo que viene. Tiene que pagar el banco por el préstamo por la semilla, por el préstamo, y ya el que está ahí en la máquina está pensando cuánto va a regresar. Mas sin embargo hay muchos cristianos que pasan al altar, por eso no hemos tomado de la ofrenda, y vienen y dicen, Señor, aquí te doy, pero yo no espero nada de ti. Se están matando, están cometiendo una atrocidad, están rompiendo un principio. Entonces esa es una falsa religiosidad de que yo no molesto a Dios, yo estoy bien. Cuando Dios te dice, si vienes a sembrar, tienes que venir expectante. Y ponga esa palabra en el rincón más profundo de su corazón y de su mente. Expectar, esperar. Esperar es parte de los principios divinos. Tienes que esperar que Dios va a hacer algo. Si no esperas, entonces no siembres. Porque si no esperas y siembras, ¿qué vas a recoger? Entonces dice que lo que no
enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese es otro principio, que escasamente, bien escasamente, estamos haciéndolo. ¿Ok? De quien tú recibas bendición, de quien tú recibas instrucción, revelación, alumbramiento que te guíe, a ese tú tienes que aprender a darle. No esperes que te dé la instrucción y también esperes que también te dé. Dios tiene que romper el espíritu de conchudez que hay en nosotros y que viene de nuestra alma, donde todos lo queremos. Aún en el mundo había gente que cuando iba a los bares a tomar y a meter droga y tanta cosa, esperaban que los amigos pagaran por la cerveza. Vienen al evangelio, ya no toman, ya no fuman, pero todavía tienen esa mentalidad que alguien pague el bill por mí. Esas cosas tienen que ser desalojadas porque vienen contra el principio bíblico que lo que yo siembro, eso es lo que voy a recoger. Lo que yo siembro, eso voy a recoger. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Imagínense, ¿quién va a engañar a Dios? ¿Ok? Nos engañamos nosotros mismos. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que cuando viene la restitución financiera, más nos vale andar en el Espíritu y no en la carne. Porque no podemos doblarle la mano a Dios con un diezmo, ni una ofrenda, ni un voto, ni una primicia, si nosotros no andamos como Dios quiere que andemos. Pero el principio de la restitución es que nos pongamos bien con el Señor. Que dejemos que Él alumbre y que Él busque, que examine, que conozca cómo estamos y que nos dé la respuesta, la medicina para cambiar. No hay nada más hermoso para un cristiano, escúcheme, que Dios me diga yo estoy mal, porque ahí yo quiero cambiar. Hay mucha gente que no escucha la voz de Dios, pero si usted la escucha y Dios le dice hágalo. Hace poco estaba llorando y el Señor me mostró en mi espíritu unas rodillas y me mostró un paño limpiando las rodillas y dije, ¿qué será esto? Y empecé a orar. El Señor me mostró que la iglesia está careciendo en la oración y los ministros también. ¿Y qué es la oración? Simplemente es hablar con Él, comunicarme con Él, qué quiere que haga, qué quiere que no haga. Esa es la oración. Ese es un ejemplo de cómo Dios nos habla. Muchos queremos que Dios nos hable, pero realmente cuando nos habla, ¿qué hacemos? Seguimos orando para que nos hable otra vez y nos olvidamos lo que nos dijo porque no nos conviene. Estamos buscando con una mente selectiva, con un espíritu selectivo, lo que queremos. Pero Dios viene a enseñarnos cosas nuevas, principios nuevos. Así que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no importa lo que tú veas. Como David, que se quejó porque veía que los malos prosperaban y tenían casas y tenían cosas. Y Dios un día lo paró y no, cálmate. ¿Has visto la primera parte de la película? ¿Has visto el fin de la película? Cómo todos se van por el despeñadero. Ahí David entendió lo que escribió Pablo aquí, que no podemos desmayar. Esperar, porque Dios es fiel y Dios no va a mentir nunca. Él sabe cómo trata con cada uno de nosotros. Algunos esperamos poco, pero otros, Él sabe cómo somos y nos pone a esperar bastante. Pero al fin y al cabo es para que seamos mejores creyentes, es para que realmente aprendamos de Él. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Esta fue la oportunidad que Carolina tomó. Esa es una oportunidad de sembrar. Si esa mujer está sembrando esto, ¿usted se imagina dónde va a meter lo que Dios le va a dar? Más le vale conseguir una bodega o algo. Así es que sí, ella está sembrando. Y no solamente materialmente, puede ser su familia, pueden ser sus hijos, pueden ser el llamado que ella tenga, puede ser una tranquilidad financiera para poder entregarse los asuntos del Señor. Dios sabe todas las condiciones, pero el principio es este. Gálatas
principio que nosotros no podemos dejarlo de hacer por nada. Porque esta es la voz de Dios hablándonos. Esto no es un ángel que va a venir. Antes venían como ángeles, ya no. Ahora está el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos da nombramiento y nos revela la voluntad de Dios. Los ángeles están de vacaciones ahora en el cielo. En ese caso, ¿no? Y está el Espíritu Santo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Primero los de la familia de la fe. No vaya a ser por ahí que cuando le pides a Dios un carro y Dios te da el carro, lo primero que hace es que el de la familia de la fe no lo puede llevar. Ahí viene con su bolsa llena de pescado a hacer que mi carro no huela feo. No. Acuérdate de Dios te sacó. Andabas en bicicleta. O andabas a pie. ¿Sí? Yo siempre me acuerdo cuando llegué aquí, tenía 18 años y andaba en bicicleta, a trabajar en bicicleta. Y al año mi primo me regaló un carro en el verano. El carro era un año mayor que yo. Pero ese carro para mí fue el regalo más grande que yo tuve. Tenía 19 años, 18 años para 19. Y ese carro fue la locura por 6 meses, porque no tenía calefacción. Pero de ahí me sacó el Señor. Y muchos carros he manejado, pero nunca se me olvidan ni mi bicicleta, ni mi carro, porque yo sé de dónde me sacó el Señor. No solamente de lo pecaminoso, sino también de mi posición cuando llegué aquí. Cuando llegué como una persona que no conocía a nadie, mas sin embargo Dios tenía todo, lo tenía listo para mí. Casa, universidad, todo. Así que Dios es bueno, Dios quiere promovernos. Así que hoy estoy entrando en algo que Dios me ha dicho que entre. Creo que un profeta vino la vez pasada que dijo, es bueno que empieces a hablar esto porque el pueblo es el que sufre. Y es verdad, aquí hay mucha gente dadivosa, hay gente bendecida, pero no todos han aprendido los principios del Señor. Y una de mis responsabilidades es traer la palabra para que usted pueda salir de la oscuridad. Pero si usted no sale de esa oscuridad, nunca va a poder emplear la palabra. Yo en este país también viví como empresario, viví como empleado, como empresario, como profesional y también como inversionista. Las 4 cosas las hice. Y las entiendo perfectamente bien. Pero ahí fue donde apareció el Señor y me llamó. Y me hizo cerrar todos mis negocios porque tenía que lidiar conmigo. Mi alma estaba bien confundida, bien traumatizada, bien llena de cosas raras. Y Dios tuvo que lidiar conmigo por muchos años. Y ahora entiendo mucho más que lo que entendía antes. Ahora mi tesoro, mi negocio, mi empresa es Él. Y algo que me dijo a mi oído espiritual en esos primeros meses locos cuando Dios me llevaba y me subía, era, tú te encargas de mis negocios y yo me encargo de los tuyos. Les digo algo, por 20 años han pasado y Dios no ha fallado. No ha fallado. Escúcheme, comenzó quitándome todo lo que yo tenía. Todo lo que yo tenía me lo pedía. No lo ven, ni siquiera véndelo. Dámelo, ciérralo. Cierra el negocio en New Jersey, cierra el negocio en Jamaica, cierra el negocio en Brooklyn, cierra el negocio en Elmhurst, cierra el negocio en Jackson Heights. Y por último, cuando me convertí, abrí con esa mentalidad de negociante una librería cristiana. Muy buena, por cierto. Se convertía la gente, se vendían libros como loco ahí. Y el Señor me dijo un día, ciérrala porque yo te he mandado a abrir librerías cristianas. ¿Ok? Sí, porque somos tan creyentes que pensamos que si nos escondemos detrás de una librería cristiana, Dios va a decir, mi hijo amado, entiende con complacencia. No, ciérrala. La cerramos. Pero Dios, aunque trató con mi reloj, mis zapatos se descosían solos. Mis zapatos yo caminaba y se abrían. Los vestidos franceses de $3,000, $4,000 se descosían solos. Y yo entendí que fue Dios. Entonces yo empecé a ayudar a Dios a soltar todo lo que tenía. Y llegó el punto en que mi esposa y yo dependimos, y seguimos dependiendo, de la mano del Señor. De ganar miles de dólares al mes. Miles de dólares al mes. Porque lo que uno se gana en 2 años, yo me lo ganaba en un mes. Me acuerdo cuando salí del hospital
con la enfermedad, el gobierno me mandaba un cheque mensual de $403. $403. Y por más de un año vivimos con $403. Vivimos con eso. Y en la casa, en la puerta de la casa, aparecían las compras de comida, pagaban la luz, pagaban el agua, la metían en la nevera. Es más, yo estaba enfermo muriéndome, la gente entraba, yo no estaba consciente, y la gente dejaba para pagar la hipoteca de la casa en la mesa de noche. Dios se llevó todo, pero ¿sabe qué hizo? Mantuvo la casa. Y la casa era lo más caro que había. Al año viene un profeta y me dice: así te dice el Señor, te he quitado todo porque voy a lidiar contigo, voy a tener un hombre nuevo en ti, pero he dejado la casa para que nadie se levante y diga que yo no estoy contigo. Y ahí está la casa. Como testimonio está la casa. Entonces, ¿qué les digo yo? Que lo que voy a hacer desde hoy en adelante es algo de lo cual yo prefiero mejor meterme en la palabra, buscar revelación, pero no hablar de esto, porque esto es lo que yo era antes. Pero a mí Dios ha transformado mi mente, tengo que soltar esta bendición porque es una bendición. Entonces, yo quiero que usted hoy, antes de entrar, vamos a dar 4 disclaimers. O sea, vamos a tener esto bien claro. ¿Okay? Yo quiero ser libre en cuanto a lo que voy a decir. Pero número 1, el epicentro de Jesucristo no es el dinero. ¿Ok? Dios no detesta el dinero. ¿Quién dijo eso? Ni tampoco detesta a los ricos. Hay ricos tacaños, pero también hay pobres tacaños. Hay ricos orgullosos, pero yo en un país nuestro me encontré gente pobre, pero más orgullosos que muchos de los ricos que yo conozco. ¿Qué le quiero decir? Que vamos a balancearnos. Vamos a comenzar a cambiar nuestra mentalidad, porque las cosas no son como se ven. Hay que escudriñarlas. Entonces, primero, Jesucristo es el epicentro, no es que tú tengas o no tengas. Segundo, nadie va a medirte a ti por el carro que manejas, porque yo manejo un Rambler del 55. Nadie te va, o si tienes un Rolex, o si tienes un reloj de oro, nadie te va a medir por eso. Ni porque tengas mucho dinero en el banco. Nadie te mide por eso. Nadie te puede medir espiritualmente por eso. ¿Ok? Dios te va a medir por la convicción que tú tengas de Él. Y como dije anteriormente, la espiritualidad no tiene nada que ver con lo económico. A mí me sorprendió los pastores de Guatemala, donde Dios hizo un milagro en la tierra árida, y salen las remolachas más grandes del mundo, las zanahorias más grandes del mundo, y ahí van ingenieros de todas partes, de Alemania, de Japón, a investigar cuál es la clave. Si están usando algún material que no conocen. Y digo, la clave es que un día oramos y Dios tocó la tierra. Y yo lo conocí a ellos, a los dos. Y me dice, bueno, mi esposita, ella no sabe leer, pero cuando ella habla y ora, los muertos se levantan. ¿Qué les quiero decir? No, eran analfabetas. Y Dios los llamó. Y tiene una iglesia más grande que hay en Guatemala, quizás más grande que la de Cash Luna. Pero ellos están tranquilos. Y un tremendo milagro, los camiones que recogen las frutas o los vegetales, y los carros que se manejan ellos, todos son Mercedes-Benz. ¿Sí? Todos son Mercedes-Benz y están supremamente bendecidos. Entonces Dios no es enemigo de la bendición. Dios está buscando que tengamos un corazón que pueda llevar esa bendición. Y el problema es en el corazón nuestro, no en que Dios no quiera bendecirnos. Entonces, Dios va a ver, es la convicción con que tú manejas lo que Él te da. Si eres fiel en lo poco, Él no nunca te va a poner. O sea, es lo que tú hagas con lo que Él te da. Eso es lo que Él mira, la convicción. Entonces, a manera que Él ponga en ti recursos, tú tienes que ser fiel a esos recursos. Acuérdate lo que le dijo a Abraham: te bendeciré. Te bendeciré para que engorde la cuenta de ahorro, para que cambies de casa, para que cambies de carro. No. Te bendeciré para que bendigas a los demás. ¿Sí? Para que bendigas
le va a enseñar a otro loco por ahí y les va a tumbar el dinero. Y usted va a venir aquí después, me va a tocar ministrar raíz de amargura y nunca les un centavo aquí en la iglesia. Entonces mejor es que seamos nosotros los que ministremos esta palabra, ¿no? ¿Okay? Así que Dios quiere bendecirnos a todos nosotros. Proverbios 3.9, comenzamos ahora. Proverbios 3.9, úsame la amplificada, yo uso aquí la de español. Proverbios 3.9 va a ser como el máster de esta enseñanza, como la palabra clave. Cuando esté ahí, me da un fuerte amén. Hoy vamos a simplemente estar en la introducción del tema lo vamos a seguir desarrollando después. Así que tranquilo, hoy no vamos a hablar de diezmo. El viernes hablamos de diezmo, pero la próxima semana. La ofrenda la semana entrante. Así que estamos ahí. Versículo 9, capítulo 3. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. So show your storage. Ponme aquí la amplificada. El 9. Honor the Lord with the capital and sufficiency from righteous labor, o sea, de tu trabajo, and with the first fruits, las primicias of all your income. Me gusta más la amplificada. Sí, porque hay gente que hace preguntas: ay, ¿y si me dan una lotería? Pastor, ¿y lo que me da el income tax? Eso es un income. So shall your storage place be filled plenty, and your vats shall be overflowing with new wine. Hay una traducción que dice que se reventarán. Overflowing. O sea, no hay capacidad para poder sostener lo que Dios te va a dar. Dice la amplificada. Overflowing. Se bota, pero no se bota. A Dios no le gusta botar nada, Él recoge lo que sobra. Porque siempre va a haber alguien que lo necesita. ¿Estamos ahí? Honrar al Señor con tus bienes, primicias y todos los frutos, ¿okay? Y serán llenos tus graneros con abundancia hasta reventar. Dice la Biblia, creo que es la Biblia del día que dice hasta reventar. Overflowing, es lo mismo, ¿no? O sea que uno de los principios para entrar a lo sobrenatural es comenzar a soltar. Y lo primero es aprender a honrar a Dios. Yo estaba leyendo algo acerca de lo que es un país, una nación, ¿no? Esto es economía. Cuando un país se forma su constitución, forma su gobierno, los impuestos vienen detrás de todo eso enseguida. Aquí hay impuesto federal, hay impuesto estatal, y en Nueva York estamos premiados porque tenemos impuesto local. Si vive en Palm Springs se salvó, porque no paga impuesto a la ciudad de Nueva York. Pero si usted vive aquí mismito, le toca pagar, creo que es un 8% más de impuestos, lo paga Margaret. Además de eso, paga el impuesto a Medicaid, paga el impuesto de FICA, paga el impuesto hay otro creo que se sacaron ahí, que tiene que ver con que si tú recibes o no recibes ciertas gratitudes de tu empleo. La cuestión es que cuando tú sumas el cheque tuyo, casi el 30 y algo por ciento es impuesto. Y puede llegar a un 40 o un 50%. Y nadie dice nada. ¿Correcto? Porque lo cogen adelantado. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Si vamos a buscar la explicación de esto, es sencilla. Si nosotros no pagamos los impuestos, el país no puede operar. Y somos los primeros en decir: mira esa carretera, mira ese hueco, mira la escuela, el techo está cayendo, pero tú no pagas impuestos. Es como el que no diezma aquí, pero ofrenda, y le mira alrededor al pastor y dice: mira lo que están haciendo con mis ofrendas. Tus ofrendas nunca van a alcanzar a pagar por este reloj, y este reloj no lo compré, me lo regalaron. Es un ejemplo que le quiero decir, ¿no? Entonces, cuando yo pago mis impuestos, yo estoy honrando mi posición como ciudadano de este país. Y eso me da mis privilegios. Para cuando tenga problemas, el gobierno se encarga de mí. En mi caso, mi operación o mis operaciones han sido pagadas
y me hago un ciudadano con derechos. Pero más que todo, honro el país donde estoy. A veces los que venimos aquí, tenemos un pie aquí y otro pie allá, pero estamos chupando aquí. Y hablamos mal de este país. Ya aprendimos que no podemos estar hablando mal de donde comemos. Ahora, escúcheme. Cuando usted no honra al Señor con sus bienes, con sus primicias, usted le está diciendo al reino de los cielos que usted legítimamente no es ciudadano del reino de los cielos. Usted no está reconociendo el derecho legal que tiene el Señor sobre nuestras vidas. ¿Sabe qué hace el gobierno aquí cuando usted no paga los impuestos? Usted es un fraude. El IRS lo va a llamar. Le van a quitar la cuenta del banco, la casa, el carro, hasta la ropa interior le pueden quitar, técnicamente hablando, eso lo sé yo. No le quitan el hijo porque eso cambió. Ahora, cuando usted no honra a Dios, como dice la palabra, usted es un fraude, usted no es un creyente. Porque ¿cómo usted no va a honrar a Dios y su reino y su gobierno sobre tu vida y vas a esperar que Dios haga cosas para ti? ¿Cómo tú te atreves a levantar la mano y a pedir un milagro? O Señor, suple mi necesidad, si tú ni siquiera legalmente eres parte legal de ese reino. Te habla políticamente, te habla económicamente ahora, a nivel gubernamental, porque tengo entendido que Dios también es un gobierno. Él también se le conoce como Jehová de los ejércitos. Él también cede ciudades para gobernar. Entonces, esto de los bienes y las primicias, la Biblia dice que Dios no necesita oro ni plata. Él hizo el oro y la plata. Él está buscando que realmente nosotros lo honremos, lo respetemos y lo obedezcamos. Entonces aquí comienza diciendo algo bien sencillo. Para pasar, escúchame ahora, iglesia, para pasar de una dimensión natural a una dimensión sobrenatural, no basta con la religión. Como dijo el pastor Jaramillo, ten fe, pero camina. Lastimosamente, Jesús nos saca el 10% de nuestro cheque. Yo fui a Corea y el pastor Joe, allá no recogen las ofrendas ni los diezmos. La iglesia tiene un lugar, quizás la mitad de esta iglesia, lleno de puras cajitas. Y en cada caja está el nombre de cada persona. Ellos llegan media hora antes del servicio. Ellos entran, tienen un talonario, entran a su cajita y dejan su dinero ahí. Para ellos, para el asiático, la disciplina es más importante que el don o la inteligencia. Ellos dicen que si hacen algo disciplinadamente, el bien les va a alcanzar. Pero si tú tienes el don y la sabiduría, la inteligencia, y no tienes disciplina, siempre vas a terminar reventado. Porque no vas a llegar temprano a la cita, porque no vas a saber hablar, porque no vas a saber cómo entrar, vas a venir vestido como un payaso en una cita de negocio, porque no tienes disciplina. Entonces, allá en Corea me di cuenta de eso, que esa gente es disciplinada. Pero ¿sabes por qué son disciplinados? No porque ellos respeten al pastor Joe, sino que el pastor Joe les abrió la palabra y entendieron algo bien básico, que si yo no honro al Señor, mejor me desaparezco de la iglesia, porque estoy como un desaparecido. A los ojos de Dios estoy mal, porque si no puedo hacer lo que yo puedo hacer, ¿qué puede esperar Dios de mí? Entonces, para pasar de lo natural a lo sobrenatural, ahí es donde está la cosa. La restitución nunca es natural. La restitución siempre es sobrenatural. A veces esperamos ver que sea natural, pero no es. Tú te puedes ganar un cheque de $200 semanales y un día Dios toma ese cheque y lo convierte en 200,000. ¿Ok? Un día, como pasó con Daza, que estuvo aquí, el cantante, a su papá dieron un pedazo de tierra en La Guajira, un hombre pobre, ¿no? Y de pronto abrieron
y encontraron carbón. Y el hombre de la noche a la mañana, millonario. Pero Dios siempre va a honrar tu trabajo. No dejes tu trabajo. No importa que tengas 800, 300. Él va a usar lo natural cuando tú te alineas a sus principios y va a hacer lo sobrenatural. Él va a hacer siempre. Siempre que tú le permitas a Él legalmente hacerlo, Él lo va a hacer. Pero si andamos ilegítimamente, le estamos atando las manos al Dios de lo imposible. ¿Ok? Le estamos atando las manos al Dios de lo imposible. Así que vamos a andar no por vista, sino por fe, creyendo que si yo cumplo los principios básicos, Dios se va a sobrar lo demás. Dice la palabra, les dije en Hebreos 11:3, lo que se ve, esto y esto, vino de lo que no se ve. Entonces, de hoy en adelante, en cuanto a la restitución financiera, deja de buscar con tus ojos la restitución y empieza a creerle a Dios. Porque Él, que no se ve, Él va a hacer la multiplicación. Él es el que nos va a sacar de esa posición natural a la sobrenatural, porque a Dios le conviene que nosotros también impulsemos el reino hacia adelante. De Él es la iniciativa de que tú y yo salgamos de todas aquellas cosas en que estamos metidos. Él se va a encargar de hacerlo como Él tenga que hacerlo. Y muchas veces no va a compaginar contigo. Muchas veces esperábamos el riñón. Mi riñón no fue el riñón de mi esposo, duró 4 años aquí y me dio vida. El de mi hermana, lastimosamente los médicos lo masacraron. Y yo pude haber sacado ahí dinero. Pero yo me dijo, quédate quieto, porque cometieron una impericia médica tremenda. Y le di la oportunidad a ese mismo médico y Dios proveyó un riñón sobrenaturalmente. Lo proveyó sobrenaturalmente. Entonces, tú mantente firme, creyendo. A veces lo que tú piensas que son días de tristeza y de angustia son preparaciones para entrar en lo sobrenatural. Dios no va a soltar lo sobrenatural si tú no estás listo para manejar lo sobrenatural. Dios va siempre a chequear la intención de tu corazón. Va a ver si tú estás interesado en pelear por el reino, en prosperar el reino. Entonces lo sobrenatural va a venir como en una lluvia de súbito. A lo mejor ves una manito pequeña, pero el profeta nunca vio la manito pequeña. Para él la manito pequeña significó que la lluvia preponderante venía sobre su vida. ¿Y por qué no aprendemos de esos hombres que lo vivieron? Así que sintonízate a la voz del Espíritu y apaga la voz de tu carne, apaga las reclamaciones, apaga esa voz con la cual estás ofendiendo a Dios. A veces nos encontramos sin darnos cuenta discutiendo con Dios. ¿Con qué autoridad? Le podrá decir en el carro al que lo hizo, no me gusta el color que me diste, o las llantas están muy angostas, quiero llantas deportivas. No puede. Mas nosotros hacemos esas cosas. Nosotros tenemos la capacidad de pelear con el perfecto en vez de sobrellevar lo que Él tiene para nosotros. Así que vamos a conectarnos con lo que Dios tiene. Él quiere que seamos restaurados. Dios quiere prosperarnos. Él está buscando la oportunidad de que tú seas llevado a un lugar mejor. Ahora depende de ti que tú quieras estar en ese lugar. Depende de la posición de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás listo hoy para conectarte con los planes de Dios sobre tu vida? No, te lo digo realmente. Ayer el pastor Alejandro le abrió el corazón a los jóvenes. Me gustó eso. Porque si nosotros que somos los ministros no le ponemos el entusiasmo, la fuerza y todo lo que tenemos, ¿cómo esperamos que ellos lo hagan? Entonces Dios tiene que permitir episodios en nuestra vida donde Él, para que el saco se llene, tiene que arremecerlo. Pero Dios sabe que queremos, que estamos aquí para eso. Pero qué bueno es reconocer debilidades, porque sabe que va a ser Dios, te las va a sanar y te va a prosperar. Y también cuando alguien oye esto, se llena de entusiasmo. Por aquí no está Superman ni Wonder Woman, somos seres comunes y corrientes. Y vienen pensamientos a nuestra vida, pero mayor es el que está en nosotros, mayor es el que
está en nosotros. Así que como iglesia apostólica, lo más importante es que nosotros estemos expectantes siempre de algo. Como hoy estamos expectantes que esa niña fue sanada. Mañana es otra cosa, pasado es otra cosa, pero nunca caigamos en estar siempre conforme con lo que se está viviendo. Dios quiere que seamos expectantes de su gloria, expectantes de lo que va a hacer en nosotros, en nuestra familia, alrededor de nosotros. Y que nunca aguantemos la bendición de Dios para nadie. Aún si las personas andan mal, no importa. Tratemos más bien de llevar la restauración primero a la persona. No podemos estar bien con el pecado, pero sí podemos enfrentar el pecado con la verdad. Y Dios hace milagros sorprendentes. Así que lo más importante es que estemos enfocados con Él, que Él nos lleve siempre a lo sobrenatural. Acuérdense que el dinero no salva. Yo tengo una familia en Colombia muy solvente, y ha costado trabajo llevarles el evangelio. Y ha sido con crisis, con pruebas, con cuantas cosas. Y tienen todo el dinero del mundo, están bien. A veces el dinero nos hace más cerrados a la palabra de Dios. Pero si oramos por ellos, si no desmayamos, a su tiempo Dios va a hacer algo. Así que sé expectante que Dios siempre va a tener algo para ti. Génesis 22:8, estaba Abraham con su hijo subiendo al lugar de sacrificio. Y el hijo le pregunta: papi, ¿dónde está el cordero? El hijo no veía cordero. Y como buen judío, él sabía que no había cordero y que sí estaba un cordero. Y Abraham, gracias a Dios, fue tomado por el Espíritu, porque tampoco fue la mente de Abraham. Y salió uno de los nombres del Señor, Jehová Jireh. No te preocupes, hijo mío, que Él proveerá. Para mí que fue Dios hablando por Abraham. Ahí comenzó la fe de Abraham a engordarse. O sea que Dios siempre va a proveer. Él siempre va a proveer. No mires tu dificultad. Como le dijeron a mi esposa cuando yo estaba muriendo, no mires la grandeza de tu problema, aprende a mirar la grandeza de tu Dios, porque Él siempre va a proveer. Dice que en el desierto los alimentó para que no perecieran. En el desierto no había Walmart, no había Western Beef, no había ni dinero siquiera. ¿Y por qué lo llevó al desierto? Porque Él quería demostrarle a su pueblo que Él es el Todopoderoso. Mas sin embargo, cuando tú estás en el desierto, no estás entendiendo que vas para la restitución y empiezas a reclamar. Porque no entiendes los principios divinos. El desierto hace falta. Porque ahí entendemos que no es con mi fuerza. Ahí entendemos que mi corazón no puede llenarse de orgullo. Yo lo hice, no he hecho nada. Por eso a nosotros, a los creyentes, primordialmente a los ministros, nos meten unas dosis dobles y triples de desierto para que nunca jamás nos olvidemos que Él es el dueño y está en control de nuestra vida. Pero como está el desierto, viene el oasis. Espera algo. ¿Cuántos están esperando algo? Si esperas algo, empieza a hacer algo también. Dice Isaías 45 dice que Él tiene tesoros escondidos para ti. No lo crees, ¿verdad? Porque estás contando los $150 que tienes, el reloj que te dan $200 por el oro. Eso es lo que estás contando. Pero Él tiene tesoros escondidos. Él tiene tesoros escondidos. Tiene secretos guardados. El apóstol Rojas nunca conoció a su papá. Una vez que le dio un chocolate y se fue. Pasaron unos años. Y lo llamaron de Chile y le dijeron que él tiene una herencia, que es el hijo mayor y que no pueden partir la herencia hasta que él no vaya. Tenía un tesoro escondido. O sea, Dios se la va a ingeniar para sacarte. Tan pronto tú te alinees, Él ya tiene el plan para sacarte de la miseria, de la pobreza, porque Él necesita posicionarte para que su reino sea reconocido donde tú vayas. Somos nosotros el problema. Él no tiene problemas con darnos, pero Él tampoco nos va a dar si no estamos listos para recibir. ¿Ok? Nada te faltó en el desierto, dice la Biblia en Deuteronomio 2.
diseños ahora. Nada que ver con los del desierto, ¿verdad? Y hay que ver lo feo cuando se mete una piedra en ese desierto. Horrible. Sin embargo, cuando Dios te lleva en sus alas. Te lleva siempre en sus alas. Filipenses 4:19 dice: Dios suplirá todo lo que os falte conforme a mi riquezas en gloria, dice Él. No son tus ahorros, no son tus estudios, no es la casa que tienes, no es la diferencia entre lo que debes y lo que vale, que en estos tiempos lo que debes es más de lo que vale, casi el doble. No tienes nada, tienes una deuda. El carro lo compras, tan pronto sale del dealer, tú estás debiendo, no tienes nada. El efectivo, si lo guardas en la cama, cada año estás perdiendo como un 8 o 7%. Si llevas 10 años ya has perdido casi el doble. O sea, no solamente se pone viejo, sino que pierde el valor del dinero en efectivo aquí en Estados Unidos. Haré llover pan del cielo. Bueno, aquí está el pan del cielo. Hoy vimos cómo llueve el pan del cielo. Aquí está el alimento. No hemos pagado por eso. Yo también disfruté de las vitaminas que vienen ahí. Son buenas. Y lo que viene ahí es bueno. No es una cosa, no es ese regalo que te dan de lo que nadie se come. No, esto es bueno. Es Dios diciendo: este es el comienzo, quiero sorprenderte. Esto es sobrenatural. Es sobrenatural, porque tú no lo tenías antes. Mas ahora, sin esfuerzo y sin nada, Dios te lo pone en tu regazo. Como dice Deuteronomio, ellos te van a alcanzar a ti. Comienza con una bolsa de comida, puede ser tu esposa, puede ser tu carro, puede ser tu casa, puede ser tu ministerio. Dios está tratando con nosotros. Tenemos que empezar a ver cómo Él ve. Hay gente que te manda a ti a pescar ahí al lago, enfrente de la casa, y saque un pescado y en el pescado hay un diamante. Porque yo te doy un estatero, eso no es nada. Pero yo puedo pedir un diamante. ¿Por qué no? Si ya lo hizo. ¿Te das cuenta que el problema lo tenemos aquí? No podemos visualizar eso. Y Dios quiere que empecemos a meternos en la dimensión sobrenatural. ¿Cuántos andamos en lo sobrenatural? Todos los demás andan en lo natural, ¿verdad? A mí me encanta andar en lo sobrenatural. Pero hay que perder el miedo, la incredulidad y la duda. Cuando usted ha pasado o usted ha pasado a punto de perder su vida, creo que es más fácil andar en lo sobrenatural. Pero cuando usted lo ha pasado, le cuesta lo sobrenatural. Usted quiere, todo lo quiere por vista, todo lo quiere ver. ¿Por qué no empezamos a soñar? ¿Por qué no empezamos a ver en nuestro espíritu lo que Dios tiene para nosotros? ¿Quién dijo que lo que tú puedes alcanzar con tu fuerza y tu dinero es mejor que lo que Él tiene para ti? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Esa es una creencia y no sabemos de dónde vino ese pensamiento, pero no viene de Dios. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él ha puesto un querer y un hacer en nosotros y es el que lo va a suplir. Así que vamos a cambiar la óptica. Vamos a volver a la óptica profética, porque Dios nos quiere prosperar. Él nos quiere sacar de la pobreza a la provisión. Pero tengamos cuidado. No vayamos a hacer como dije anteriormente, que antes estábamos en la religiosidad y ahí sufrimos como locos. No dejaban que te vistieras así ni que hablaras así, y de pronto te fuiste al extremo opuesto, al libertinaje, donde ahí dice: a mí nadie me controla, estoy en la gracia, que es una desgracia. Ambas están mal. Es el equilibrio, es la voz de Dios ordenando mi corazón. Si hay paz en mi corazón, pues ahí sigue hacia adelante. Pero si algo te dice en tu conciencia que Dios no está agradado contigo, entonces cambia. Hoy es un día de cambio. No vas a experimentar lo sobrenatural de Dios por mucho que trates, si tú primero no te vas a ir alineando con Él. Así que Dios quiere que de aquí salga gente llena no solamente de su presencia, sino de su provisión. En 20 años, yo he conocido más gente herida por la prosperidad que los que han sido bendecidos. Hay un apóstol amigo mío que me dijo: no sé cómo salirme de aquí.
comenzó a hablar de la prosperidad y toda la prosperidad y todo que el milagro de la prosperidad que se nos da. Y ahora, después de tantos años, Dios se le reveló, le dijo: no enseñes más eso, enseña mi presencia, mi palabra. Pero a él ya lo conocen por eso, y las invitaciones son únicamente por eso y no quiere más. Y aún hasta un programa de televisión que lo llevan específicamente para eso, no quiere ir más, porque Dios se le reveló. Ahora, él no ha perdido la prosperidad, Dios lo ha prosperado, pero hay mucha gente que ha sido herida. Hay gente que entregaron casas, que entregaron cuantas cosas, y alguien se enriqueció con esto. No fue el reino. Si usted enriquece el reino, usted será más rico. Pero hay gente que usó, y lo usó a la izquierda o a la derecha, pero nunca lo entregó a los pies del Señor. Esto lo vemos de los tiempos de Ananías. Entonces no es un tema fácil, pero es un tema real. Dios ama que su pueblo sea prosperado. Usted puede ver el templo de Salomón, usted puede ver cómo vivió David, cómo vivió Abraham. Esto no es un mito, pero el hombre, si el hombre no cambia, si el hombre no cambia el pensamiento interior por el pensamiento de Dios, siempre estará abusando de todas las cosas que Dios le quiere dar. Pero yo sé que tú no eres así. Yo sé que tú eres dadivoso, que te gusta empujar el reino. Yo sé que tú tienes una visión 2020 profética y apostólica. Yo sé que tú esperas que el Señor baje pan del cielo. Yo sé que tú esperas lo sobrenatural, de una multiplicación exponencial, ni siquiera matemática, ni siquiera aritmética, sino exponencial. Yo sé que tus hijos ya tú los ves prosperados en el Señor, sirviéndole, adorando a Dios. Pero tengamos mucho cuidado, que todo lo que se diga siga la luz de la palabra y no a la luz de los hombres, porque muchos han edificado imperios personales, pero no para el Señor. Así que tengamos cuidado con eso. ¿Okay? En cuanto al dinero, mire, el dinero nunca es problema, porque Dios le dio a David millones y millones de dólares. Él no podía edificar el templo, pero David le pasó todo ese oro a su hijo. Él financió el templo, no lo pudo edificar. Entonces Dios no está en contra de las bendiciones. Lo que Dios sí dice que está en contra es el amor al dinero. ¿Ok? Escuche, usted no tiene que ser rico para tener amor al dinero. Usted no tiene que ser rico para tenerle amor al dinero. Y si usted, cuando le tiene amor al dinero, es cuando menos va a honrar a Dios con sus bienes ni con sus primicias. Porque usted quiere ver crecer lo que usted tiene y no visualiza que al hacer crecer a Dios, usted crece más todavía. No es el dinero. El dinero no tiene personalidad. Es como el revólver. El revólver no es malo. Malo es el que agarra el revólver y dispara con él. Ahora, bien mal son los gobernantes que no bajan la cantidad de balas ni el calibre del revólver. Porque, ¿qué están pensando entonces? Es la intención del corazón. Entonces, el dinero no tiene moral. No tiene moral. Está puesto ahí. Puede ser para bendición, también puede ser para traer maldición a mucha gente. Hay gente que entrega hasta las familias por dinero. En Colombia, en los tiempos que vivimos de violencia, vimos todas estas cosas, hermanos, que no se mataban por dinero. Y no era que hacía falta, porque el dinero era bien grande, pero el amor al dinero te contamina. Ahora, hay gente que no tiene dinero, pero siguen teniendo amor al dinero. De todas formas, Dios va a tratar con eso. Él dice que no pongas énfasis en lo que está afuera, sino lo que está adentro. Lo que está dentro de ti es más importante. Así que cuando Él te llene de su bendición, acuérdate que cuando tú tengas la bendición de Dios, busca a alguien a quien bendecir. Bendice el reino, bendice a alguien que trabaje para el reino, bendice a alguien que esté moviéndose bajo la bendición de Dios. Lo que entendimos nosotros fue que cuando Dios bendice, gracias a Dios, no añade tristezas. Todas las bendiciones humanas, casi el 99%, te traen tristeza. Te traen de una forma u otra, te van
tenemos nosotros. Y dice la esposa, mi esposo le dieron un trabajo que no me gusta porque en el trabajo están haciendo algo que yo sé que se va a regresar a mi familia y es de maldición. Y esta mujer tomó la iniciativa, se levantó. Que el esposo la escuchó o no la escuchó, no sé. Pero gracias a Dios que las mujeres escuchan. Qué bueno sería que los hombres también escucháramos el consejo que tiene la mujer, porque es de parte de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la bendición que es del Señor nunca, jamás te va a traer tristeza. Y tú ahí honras al Señor con ese sudor con que te lo has ganado. Y en cualquier momento Dios va a traer conexiones divinas a tu vida. Él usa conexiones divinas, usa ideas. A veces una sola idea, te saca a ti y tu generación y tus futuras generaciones. Eso no lo hemos visto mucho. Aquí en Palestrín está la familia que inventó el Snapple. Comenzó aquí. Una forma sencilla. A los 5 o 10 años por ahí. ¿Pero cuánto? Como 500 millones de dólares que vendieron esa cuenta. Y eso fue algo sencillo. Un té hervido de frutas no fue cosa del otro mundo. El hombre que inventó el aire dentro de las bolsas. Cuando comenzaron a poner el azúcar y la sal en las bolsitas, se pegaba. Y no podían, se quedaba pegada adentro. Y el hombre se fue a su casa y pensó, y le echó un poco de aire y cerró. Y cuando abrió, salía todo. Eso costó $1 billón, el copyright de el aire en la bolsita. Una idea. Cuando tú estás bien por dentro, cuando tú conoces los principios del Señor, Él está dispuesto a darte las ideas, a traer las conexiones. A veces Dios trae personas a nuestra vida que son conexiones divinas. Pero si Él las torcido, si tú no cumples con los principios del reino, ¿cuándo vendrán las conexiones? ¿Cuándo vendrán las ideas? Si a veces nosotros tenemos que admitir que no podemos ni pensar, que tratamos de hacer algo abstracto en la mente y no nos da, porque nuestros pensamientos no están bien con el Señor. Él se va a activar en 3 dimensiones en tu vida. Estoy acabando. 3 dimensiones para sacarte a ti de un sistema de miseria, de pobreza, de escasez, también de enfermedad, de resabio, porque el que no tiene también está resabiado, se siente rechazado, deprimido, nadie lo ama. Entonces Dios usa 3 principios. Número 1, el principio del dar. El dar. Número 1, dar. Y hazlo con alegría, dice Pablo. Pero si fuera solamente el principio del dar, dígame, si usted no tiene problemas, con recibir, levante la mano. ¿Se da cuenta? La mayoría tiene problemas con recibir. ¿Sí? ¿Por qué no recibimos? El espíritu de Satanás no sabe de nuestro orgullo. Todavía sigue emperando mi alma. Porque el espíritu sabe que el que se humilla va para arriba. Pero mi alma dice, si te humillas, te saca patada de aquí. Entonces, mire, escúcheme, para poder entender la prosperidad de Dios, no solamente es dar, porque el que da siempre está bien, ¿verdad? El que da no tiene problema, porque si da porque le sobra, o da lo que tiene, porque tiene algo. Pero además del dar, el segundo principio es que tiene que aprender a recibir. Aprender a recibir. Hace como un billete todavía aquí. Aprender a recibir, aprender. Y si tú no sabes recibir, de ahora en adelante empiezas a cumplir los puntos importantes de los principios para que puedas experimentar el principio. Es más bien sencillo, si tú no aprendes a recibir, no vas a experimentar lo sobrenatural. Imposible. Y lo tercero, cuando tú das y aprendes a recibir, entonces vas a entrar en lo que es la prosperidad. Entonces ahí es que vas a ver lo sobrenatural. Entonces no solamente que, claro, sirvo,
Eso es de Él. Nadie puede tener autoría sobre lo que Él está haciendo. Entonces, para que venga la bendición financiera, para dejar de vivir en migajas, para poder ver la prosperidad de nuestras vidas, para pasar de lo natural a lo sobrenatural, hay que aprender a dar con alegría, hay que aprender a recibir y hay que aprender a ser prosperado. ¿Tú quieres pasar de empleado a profesional, a empresario y a inversionista? Esa es la escalera que tiene el Señor. Él te da la sabiduría para hacerlo. No es suficiente ser profesional, mejor es ser empresario. Pero mejor que empresario es el que invierte en el empresario, en el profesional y el empleado, y está viviendo en Roma y le mandan su dinero cada mes. Pero para ser inversionista te va a tocar experimentar ser empleado, quizás ser un profesional, para luego experimentar lo que es un empresario. Y entonces vas a saber esas áreas para extraer lo otro. Por ahí hay una estadística del año 2008. La mayoría de los millonarios, escúcheme esto, yo sé que los jóvenes van a decir, la mayoría de los millonarios de este país, su averaje en la escuela fue C de Charlie. La mayoría. C. A lo mejor estaban ocupados pensando en lo que iban a hacer los estudiantes. ¿Qué sé yo? Hechos 20, 27 y 35. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Es lo que dice Pablo aquí. Pablo sabía también esta dimensión de la enseñanza, de la palabra. Dice, en el versículo 27 del capítulo 20, él dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí esta palabra certifica que es bíblico. Miren lo que dice aquí, lea con mucho cuidado, el apóstol Pablo. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Verdad? Ese es el 27. Pásense al 35 del mismo capítulo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado, pero también hay que saber recibir. Cuando tú estás dando, es porque un día recibiste. Lucas 6:38, que siempre hablamos aquí de eso. Da y se os dará. Da y se os dará. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué esto lo puede entender un niño? Con la misma medida que yo mido, me van a medir. Y no es que yo no tenga, sí tengo. Pero hay un espíritu de tacañería. Vemos a Dios como lo veíamos en la iglesia anterior. En la iglesia anterior se usaba la palabra limosna. Y nosotros venimos aquí todavía con la mentalidad de limosna. Entonces, si tú das limosnas, vas a recibir limosnas. Es sencillo, ¿no? Porque si, como yo mido, me miden, es igual. Da y se os dará. ¿Ok? Dice, medida buena, suficiente, apretada, revestida, rebosante, pondrán en vuestro regazo.
empieza a salirse todo. Así que vamos a terminar ahí. Esos 3 principios son importantes para comenzar a hablar de todas estas cosas. Primero, dar, aprender a recibir, y ahí comienza uno a pasar de lo marginal a lo sobrenatural. ¿Cuántos saben que Dios tiene lo sobrenatural para tu vida? O sea que es tiempo de que tú mismo, esto no lo va a hacer pastor, lo va a hacer Dios. Prepara tu ser tripartito para romper prisiones, romper ataduras, romper ligaduras. Comienza con lo pequeño en ti. Comienza creyéndole a Dios. Cuando traigas tu ofrenda, tu diezmo, lo que sea, ven reclamando tu cosecha. Cuando tú traes con alegría tu ofrenda al Señor, tú estás depositando la ofrenda en la cuenta bancaria del cielo. Cuando tengas necesidades, tú vuelves a venir a Dios y le das el código de tu cuenta en el cielo y puedes retraer lo que hace falta para lo que la ocasión amerita. Y déjate de esa religiosidad que yo no le pido nada. Empieza a pedirle. Empieza a pedirle. Porque si tú estás dando, vas a recibir. Y esa es la prosperidad. Esas 2 cosas comienzan con la prosperidad. Luego hablaremos de los diezmos, de las ofrendas y las demás cosas que están en la Biblia por la palabra. Pónganse de pie. Pónganse de pie y saluda a su hermano que está a su lado. Dale su mano. ¿Sabe qué significa dar la mano? ¿Sabe qué significa dar la mano? Ven, para acá. Mire. ¿Aló? Sí, estamos en la mano. ¿Sabe qué significa dar la mano? ¿Sabe qué significa dar la mano? ¿Sabe qué significa? Yo no me he visto aquí. ¿Por eso? Escucha, pueblo. Dar la mano significa, en los tiempos de antes, significa que estoy desarmado, que vengo sin armas, que vengo en son de amistad. Y la derecha, porque usualmente ahí se usaba el cuchillo o lo que sea. Entonces cuando da la mano, es que está buscando amistad con la persona. Vengo desarmado, porque me cae bien. Aleluya.